Héctor. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, apreciados amigos, hermanos, que estamos reunidos en esta reunión del todo especial, Estudios Bíblicos Avanzados. Nos alegra contar con su presencia y en esta reunión de hoy, jueves 11 de agosto, vamos a invitarlos a cada uno de ustedes para inclinar sus rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche estamos agradecidos por el cuidado, la protección que nos das en cada momento. Y ahora que estamos reunidos con un propósito especial de aprender más de un tema tan importante como es la segunda venida de Cristo, queremos que tú nos acompañes, que el Espíritu Santo esté con nuestro orador y también con cada uno de los presentes y por los programas que se están grabando y se están escuchando en diferentes lugares. Que se haga tu obra, Señor, para tu pronta venida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como todos ustedes conocen, desarrollo del programa, después del mensaje de nuestro querido hermano Federico, vamos a contestar las preguntas que hayan sido enviadas por ustedes y también después de ellas las que hubieran en el chat o también en forma oral. A continuación, entonces, damos una cordial bienvenida a nuestro querido hermano Federico Salvador Wadsworth para que tenga este importante tema. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, Joel. Buenas noches, hermanos. Permítanme compartir un momento mi pantalla. Bien, como hemos estado anunciando por el WhatsApp, vamos a tratar este tema de la señal de la segunda venida en dos reuniones consecutivas.
Vamos a tratar durante la primera de hablar acerca de los acontecimientos que han ocurrido en el pasado y que nos señalan con claridad que la segunda venida es inminente. Y después vamos a hablar el próximo jueves acerca de los acontecimientos que esperamos ocurran en los momentos finales antes de la segunda venida. Vamos a hablar de esos dos temas y vamos a tratar de marcar la diferencia que existe entre lo que son las señales anteriores y estas señales finales que tendrán todavía su importancia porque todavía no se habrá cerrado la puerta de la gracia. Como siempre, ustedes pueden ver aquí dónde está nuestro tema de hoy día en relación con los temas anteriores que hemos estado tratando y también el material que tenemos para cuando ustedes quieran dar algún estudio bíblico que puedan utilizarlo también. La mayoría de los temas que aparecen ahí como temas extras van a ser tratados el próximo jueves. Y nos vamos a centrar fundamentalmente ahora en todas las cosas que nosotros vemos como señales que han anticipado la venida del Señor en estos tiempos. El propósito del tratado entonces es presentar las señales que Dios ha dejado para nosotros acerca de la proximidad de su venida, establecer aquellas señales que deben alertarnos, ¿okay?, con respecto al tiempo del fin, también colocar una base más firme para el estudio de los acontecimientos del fin del tiempo que nosotros trataremos en otras oportunidades. Y en realidad el propósito central es preparar a un pueblo para encontrarse con su Dios, no con temor como podrían anticipar estos acontecimientos finales, sino con la esperanza de que esto sea una cosa que no solamente esperamos, sino que anhelamos que ocurra pronto, inclusive en el tiempo de nuestras vidas. Eh, Hemos tratado anteriormente el tema sobre, digamos, la segunda venida de Jesús y hemos hablado de su inminencia. Y claro, pero en la anterior oportunidad no estudiamos las señales que las Sagradas Escrituras presentan para anunciar su llegada. Vamos a intentar ahora más bien presentar estas señales que indican que la venida es cercana, pero también vamos a tratar de dejar para la siguiente vez las señales que son mucho más cercanas a nuestro tiempo y que aún están por ocurrir. Algunas que están ocurriendo en estos tiempos delante de nuestros ojos y otras que ocurrirán en un abrir y cerrar de ojos realmente. Siempre tengamos en cuenta que ninguna de estas cosas nos invita a establecer fechas o oportunidades o generar interpretaciones personales sobre los acontecimientos que ocurren, sino debemos tratarlos con toda la serenidad que los acontecimientos finales merecen. Una evaluación general primero. La segunda venida es un acontecimiento esperado por nosotros, especialmente los adventistas del séptimo día, porque además tenemos la palabra profética que nos ha llegado a través de Elena de White y que nos permite entender muchos conceptos que de repente otros no entienden con respecto a la segunda venida. Y nos da algunas señales que para algunos han pasado desapercibidas y para otros pasarían desapercibidas si no escuchan lo que el Espíritu de Profecía presenta con tanta claridad. Eh, eh, y fíjense que cuando Jesús se refiere a la segunda venida, Él tiene una serie de señales que da en San Mateo 24. ¿No? Y una de las cosas que todos debemos entender es que esa conversación de Jesús con sus discípulos en el aposento alto, cuando Él les habla de su segunda venida, una de las cosas que Él quiere que ellos no tengan es temor. Y muchas personas a veces cuando piensan en la segunda venida, ven la segunda venida con temor, con miedo, como si algo terrible pudiera ocurrir y algo doloroso y penoso y sufrimiento, pero debemos dejar eso de lado porque lo que nos espera es un acontecimiento glorioso. Por eso que el Señor les diga, no se turbe vuestro corazón, o sea, no estén turbados, no estén temerosos, no tengan miedo, porque el Señor viene para rescatar a su pueblo, entonces esta es nuestra seguridad.
Y aunque vayan a ocurrir esas situaciones y eventos de los que vamos a hablar ahora y el siguiente jueves, nosotros no debemos perder de vista quién es el que nos conduce y a dónde nos lleva. Y el Señor ha adelantado estas señales para que nosotros estemos preparados. Inclusive yo pienso que en su misericordia el Señor ha ido adelantando las señales en el tiempo, de tal manera que nosotros vayamos viendo que las señales van ocurriendo y nos vayamos preparando mentalmente para este momento tan difícil que ocurrirá en nuestro mundo. Y aunque nosotros podemos tener reacciones instintivas de temor o pánico, debemos evitar que esto nubile nuestro pensamiento, nuestros sentidos. La idea es que nosotros sepamos que estas señales el Señor nos da anticipado, no para generarnos temor, sino para dejarnos confianza de que lo que va a ocurrir ocurrirá. Y el Señor cuando habló en la parábola de la higuera, dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así que cuando sucedan estas cosas, dice el Señor Jesús, sabéis que está cerca el reino de Dios. De manera que cuando yo veo las cosas que han ocurrido y las cosas que siguen ocurriendo, yo me alegro porque el Señor está cerca, ¿no? No sé si llegaré a verlo yo, pero con seguridad lo verán quienes me siguen en la genealogía de la familia, porque el Señor viene pronto. Y además en otro pasaje también habla de la higuera y dice, cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca la puerta. En la casa de mi papá había una higuera este, muy frondosa, muy grande, y nos daban muchos higos. Y efectivamente durante el año estaba fea la higuera, toda pelada, sus ramas prácticamente sin hojas. Pero cuando empezaba el verano se empezaba a llenar de hojas y después se llenaba de frutos. Y es así, o sea, nosotros tenemos que saber que cuando estas cosas ocurren, el Señor Jesús dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos y levantados vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Le llega el momento que el Señor vendrá. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo delante de nuestros ojos tenemos que entenderlas para comprender que el Señor espera que nosotros estemos listos. Y por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, cuando él estaba sentado en el monte de los olivos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Claro, ellos preguntaron por qué, porque el Señor les dijo que sobre el templo que ellos tanto alababan y tanto les parecía extraordinario, el Señor les dice, ¿sabes qué? No va a quedar piedra sobre piedra este edificio. Entonces ellos supusieron que eso sería el fin del mundo, porque la destrucción del templo para ellos era el fin de todo. Pero el Señor no hablaba de la destrucción de Jerusalén de los años 70 y del incendio del templo y la destrucción del templo. El Señor estaba hablando de un acontecimiento mayor, pero el Señor misericordiosamente mezcló ambos acontecimientos. Los acontecimientos que ocurrieron en el año 70 después de Cristo y los acontecimientos que ocurrirán en el tiempo final, en nuestro tiempo. Pero una de las cosas que a mí más me impresiona es que el Señor Jesús, cuando ellos le preguntan sobre las señales, lo primero que él dice, mirad que nadie os engañe. Esta es una declaración importante. Es como si alguien me dijera, a ver, explícame tú, yo le dijera, lo primero que tengo que decirte es, mirad que nadie te engañe. ¿Por qué dice Jesús eso? ¿Por qué en primer lugar señala esto? Porque habrán muchos intentos del demonio, de las fuerzas del mal, para engañarnos, inclusive a nosotros, aquellos que la palabra de Dios dice los escogidos. Porque el Señor también nos anticipó que esto ocurriría en su mensaje. Porque los discípulos en San Mateo 13:1 dice que les habían señalado el templo y decían, mira maestro, qué piedras, qué edificio. Eran unas piedras monumentales, enormes, y el edificio estaba hermoseado en la época de Herodes, entonces todos le decían, mira maestro, qué maravilla. Y el Señor le dice que no quedaría piedra sobre piedra ese edificio. Y el Señor dice, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Efectivamente, no queda nada del templo que el Señor Jesús vio con sus ojos en aquella oportunidad. Eso ocurrió en los años 70 con la caída y el asedio de Jerusalén.
Pero esta advertencia que el Señor les dio, ah, les hablaba también de que ellos tenían que tener en cuenta ese acontecimiento para huir. Y como los apóstoles y los cristianos recordaron las palabras de Jesús, ningún cristiano pereció en la toma de Jerusalén de los años 70. En la caída de Jerusalén, que fue terrible, donde murieron más de 1 millón de judíos. La ciudad fue incendiada, igual que el templo. Eh, Ningún cristiano murió en ese terrible acontecimiento. Por eso es que el Señor les había dicho, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta, y se refería a las señales de la invasión romana de los años 70. Y el Señor le dijo, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre a su casa para tomar algo, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y le dijo que debían huir, ay de las que están encintas, porque tenían que huir con esa dificultad esto. Y orad, decía, para que vuestra vida no sea en invierno. Y realmente esto es lo que ocurrió. El Señor dice, cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, y cuando la vieron cercada de ejércitos en los años 70, los cristianos tuvieron una sola oportunidad. Se narra que cuando el general Sestio Galo había rodeado la ciudad, de pronto abandonó el sitio sin ninguna razón. Simplemente tenían sitiada la ciudad totalmente y de repente decidieron alejarse. Nadie entiende por qué. Pero esa era la señal que los cristianos esperaban. Y claro, los judíos que ya estaban cercados y no sabían cómo defenderse frente a los romanos, que tenían una maravilla de fuerza para atacar fortalezas como las murallas de Jerusalén, ya estaban pensando que simplemente perecerían con su ciudad. Pero de repente cuando salieron ellos, los judíos empezaron a perseguirlos y causaron una gran mortandad entre las filas del general Sestio Galo. Pero esa oportunidad les permitió a los cristianos escapar, ¿no? Y fueron, según narra, a la ciudad de Pela, en Perea, ¿no? Al fin del Jordán. Y así se salvaron los cristianos. Porque el Señor les había dicho, cuando vienen la abominación, cuando vienen rodeada de ejército, ahí tenían que huir. Y el Señor les proporcionó una oportunidad. Por eso es que este mensaje de Cristo, que mezcla los dos acontecimientos de los años 70 y del tiempo del fin, tenía un propósito para ellos temprano, que iban a ocurrir en el tiempo de sus vidas, porque, digamos, Jesús murió el año 34 o 31, perdón, sabemos nosotros, y esto ocurriría el año 39 años después, en el año 70. De manera que en la vida de alguna de estas personas, en lo de sus hijos, era importante que ellos recordaran estos acontecimientos. Pero el Señor también habló de que habría en estos tiempos espíritus engañadores. Y por eso es que la palabra de Dios, a través del mensaje de Jesús, nos dice, mirad que nadie os engañe. Engañen. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo quiero que noten lo que dice, hermanos, si es para nuestra propia alimentación. Lo que dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. No está hablando de los que ya están fuera. No está hablando de los que nunca han aceptado la verdad. No está hablando de los que ni aman al Señor ni nada, sino algunos que están en la fe. Por eso es que dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y estos que apostatarán será porque habrán escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es terrible. Por eso es que lo primero que Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Ustedes me han escuchado repetir varias veces que si uno conoce la verdad, la mentira no puede engañarlo. Cuando uno no conoce la verdad, no sabe distinguir la mentira de la verdad. Por eso es que es importante que nosotros estudiemos y enseñemos a otros sobre estas verdades, porque
sino muchos podrían ser engañados. Hablemos de algunas de las señales que la Biblia presenta. Algunas señales están en el mundo natural. Alguna vez algo escuché decir, ¿no? No debemos leer el periódico para entender la Biblia, sino leer la Biblia para entender el periódico. Porque delante de nuestros ojos están ocurriendo cosas y nosotros a veces no nos percatamos porque son muchos los acontecimientos que nos bombardean a través de la TV, el Facebook, las redes sociales, o los blogs, o los periódicos digitales. Y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero la naturaleza misma, por ejemplo, está entrando en caos, está totalmente fuera de sí. Si nosotros analizamos lo que está ocurriendo en estos tiempos, eh, cada vez hay más frecuencia con la que nos hablan de terremotos, incendios, destrucciones, inundaciones, hambrunas. Es impresionante la velocidad con la que estas cosas ocurren y que no ocurrían antes, y las dimensiones de las tragedias que esto implica. Y el Señor Jesús lo había adelantado en su sermón profético. El Señor dice: habrá grandes terremotos, en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, cuando hace unos meses se ha anunciado que se viene una gran hambruna mundial. Cuando hablemos algo de la hambruna hoy día, nos vamos a dar cuenta de lo que significa estas palabras, si es que sabemos lo que significa ahora. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que eso significa. Pero hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, en este mundo nuestro, ¿no? Por ejemplo, este es un artículo que escribió un pequeño librito, un folleto que escribió Rafael Ruiz, que es un estudioso de los temas del hambre en el mundo, y él señala una cosa impresionante. Estas son cifras del 2010 más o menos, hace unos 12 años. Y él dice que hay 800 millones de personas en el mundo que se van a la cama todas las noches con hambre. 800 millones de personas. Ya, quiero que ustedes se den cuenta de las dimensiones que esto tiene, ¿no? La población de Perú es 30 y tantos millones de personas. O sea, esto es 25 veces la población del Perú. Hay 25 Perús. Y al otro lado él dice que hay 800 millones de personas que tienen sobrepeso o padecen obesidad. O sea, mientras que en el mundo hay 800 que no tienen que comer, hay 800 que comen hasta engordar. Y esto lo dice el World Watch Institute de Washington, que es un organismo que se dedica a hacer este tipo de análisis tan importantes. En este mismo folleto, Rafael Ruiz dice: cada 5 segundos muere un niño de hambre. Cada 5 segundos. O sea, en un minuto hay 12 niños que han muerto. Y como nosotros hemos conectado hace unos 20 minutos, algo así, ya se han muerto 250 niños de hambre. Es tremendo. Estamos en el siglo XXI, el siglo de las luces, ¿no? 10 millones de personas mueren cada año debido al hambre en el mundo. 10 millones de personas. Un tercio de la población del Perú, cada año. Cuando se habla de las Torres Gemelas, todos vimos los trajes después, que murieron unas 1.500, 2.000 personas. Nos pareció una cosa espantosa. Sin embargo, el hambre mata diariamente a 9 veces más personas cada día, ¿no? O sea, es como si fueran 9 Torres Gemelas cada día. Entonces, esto en realidad es una demostración del fracaso de este mundo nuestro, ¿no? Es un fracaso humano de nuestro sistema de inequidad, por ejemplo, ¿no? En este mismo estudio, Rafael Ruiz dice: el mundo produce comida más que suficiente para todos los seres humanos. El presupuesto total mundial que dan los gobiernos de los países ricos para el desarrollo de los países pobres es de 50.000 millones de dólares al año. Sin embargo, el presupuesto de la guerra de Irak, ¿no? Hasta la fecha, dice él, porque estaba escribiendo mientras todavía estaba el conflicto, ¿no? Actualmente el desierto, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Dice: yo duplique esa cantidad. O sea, en esa guerra, en esos meses de guerra, se había gastado el doble de eso que se da por cada año
a los países pobres. Entonces, en realidad, estamos frente a una situación que este mundo no resiste. Ah, en un informe de la International Federation of the Red Cross y Red Crescent. Red Cross es digamos, la Cruz Roja de origen cristiano y Red Crescent es la de origen islámico. Son dos sociedades de beneficencia. Y hablan de que el número de malnutridos alcanza al menos a 1 billón de personas. Este Ruiz calculaba 200 millones. Ellos hablan de 1.000 millones de personas. Y el 90% de esas personas viven en el África y en el Asia Pacífico. Y en el África subsahariana especialmente, es el África del Norte. Y claro, algunos dicen, pero solamente es el 15% de la población mundial. Pero yo no quisiera estar entre ese 15% y ustedes tampoco, estoy seguro. Pero la desnutrición de niños en algunos países alcanza el 20% y en otros el 60%. O sea, el 60% de los niños están desnutridos. Entonces, en algunos países, especialmente los más pobres del África. Y además, estos estudios dicen que en los años 70, por ejemplo, quienes padecían de hambre crónica o de nutrición crónica eran 462 millones de personas. Y ahora esto se ha más que duplicado, o sea, ahora son 1.000 millones. O sea, a pesar de que nosotros vivimos en un mundo que aparentemente avanza a gran velocidad en estos temas, la realidad es que el hambre cada vez es peor. Cada vez hay más personas que mueren de hambre en el mundo. Es impresionante. Miren, este es un gráfico. No sé si llega a ver perfectamente sus computadoras o sus teléfonos, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes ven lo que está aquí, lo que está en blanco en la parte del norte, y son los países industrializados. Ahí no hay hambre. Pero miren cómo está, los colores verdes son un hambre relativamente poco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, digamos, bueno, en esa época, digamos, equivalente al 6% de la población. Pero si ustedes se van ya hacia Brasil, las cifras empiezan a aumentar, ¿no? Pero empiezan disminuyen en Brasil, ¿no? Aumentan en Bolivia, por ejemplo. Ya estamos hablando entre 10 y 20% y si ustedes ven aquí el Congo, Chad, Níger, Sudán, Etiopía, toda esta zona es terrible, ¿no? Estamos hablando de 20 a 30% de desnutrición. Pero miren lo que están en rojo. Miren las dimensiones de la desnutrición. Es tremendo. Este es el nivel que existía en el 2011. Y probablemente, como estamos viendo, es muy probable que esto haya empeorado, lejos con la pandemia más todavía. Pero lo interesante es que el Banco Mundial considera en extrema pobreza cuando una persona gana más de $1.25 al día. Yo creo que noten, o sea, ellos dicen solamente las personas que ganan menos de $1.25 al día son de extrema pobreza. ¿Qué hace una persona con 5 soles al día? 5 soles al día. 150 soles al mes. ¿Qué hace una persona? Puede vestirse, educar a sus hijos, tener casa, agua corriente. Es una cosa impresionante. O sea, el Banco Mundial miente de manera descarada al decir que no hay pobreza extrema. ¿Qué cosa puede hacer una persona con $1.25 al día para vivir? Es absurdo. Pero además de estas cosas que evidentemente ocurren en nuestro mundo hoy día y que debían pasmarnos, pero ¿saben qué? Nosotros no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta porque toda la información nos bombardea con deportes, con guerras, con espectáculos y cosas como esta, y la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo realmente en el mundo. Simplemente ni nos percatamos. Pero además el Señor, como sabía que se nos iban a ocultar muchas cosas, dejó otras señales estelares para nosotros.
Y en San Marcos el Señor dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. El famoso día oscuro del 19 de mayo de 1780, el cielo se oscureció sin ninguna explicación. Antes del mediodía empezó una oscuridad, digamos, en el norte, fue visible en todos los Estados Unidos, desde el norte hasta el sur de Estados Unidos, en todo lo que en ese tiempo eran las colonias norteamericanas que estaban más que nada en el este, pero se vieron hasta el oeste, y que fue impresionante, y que no tiene explicación hasta ahora. Ningún científico podía explicar el día oscuro. Y las narraciones que hacen las personas son impresionantes, ¿no? Menciona que la oscuridad se extendió por toda Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra está en el norte de los Estados Unidos, en el noreste de los Estados Unidos. Dice, los pajarillos no cantaron y muchos animales se fueron a dormir, en las calles vendieron velas. Y él decía que no se podía ver, ni siquiera, yo ponía un papel delante de mis ojos y era como terciopelo negro delante de mí. No se podía ver nada. Algunos han intentado decir, por ejemplo, que fue un incendio forestal en Canadá, pero no hay forma de vincularlo con eso. Porque un incendio y una oscuridad de ese tipo hubiera causado toxicidad, por ejemplo, muertes, por ingestión de humos o cosas como esto. No, era imposible. Y se sintió esto no solamente en Norteamérica, sino en parte de Europa, que se negaron el mismo evento. Jamás se ha podido explicar, y además la noche siguiente, ¿no? La noche, la luna apareció como en sangre. Por lo tanto, muchas personas se han dado cuenta que este acontecimiento representaba lo que decía la profecía. Y cuando Elena White narra, o cita, mejor dicho, las narraciones de otras personas, mucha gente dice único o casi único en su especie por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó fue el día oscuro el 19 de mayo de 1970. Inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de media libertad. Un testigo ocular que vive en Massachusetts describe el acontecimiento de modo siguiente. Por la mañana se vio el sol despejado, pero pronto se nubló. Las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos. Se dieron truenos y descargóse un leve aguacero. A eso de las 9 las nubes se atenuaron y revistiendo un triste cobrizo demudaron el aspecto del suelo. Peñas y árboles al punto que no se parecían ser nuestra tierra. A los pocos minutos un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte, y haciendo tan oscuro el día como suele ser en verano a las 9 de la noche. Temor y zozobra se apoderaron realmente de los ánimos. La gente pensó que era el fin del mundo. En algunos lugares la gente se reunió en los templos, orando a Dios, pensando que era el fin del mundo. Algunos municipios, por ejemplo, se reunieron en reuniones solemnes, hablando de este día oscuro, y dijeron pues que había llegado el fin del mundo y que el Señor los encontrara haciendo su tarea, su trabajo. La gente pensó que era así, era tan tremendo. El autor Whitaker dice, el pastor de la iglesia tabernácula en Salem, dirigió cultos en las salas de reuniones, predicó un sermón, entonces sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Y algunos empezaron a analizarlo con la profecía bíblica. O dijeron, este es el día oscuro del que hablaba la profecía bíblica. Y la oscuridad, dice, fue tanta que la gente no podía decir ni qué hora era, ni el reloj de bolsillo siquiera, ni por el reloj de pared. Y tuvieron que encender velas, porque si no, no había forma de enfrentar la oscuridad. Dice, la extensión de esta oscuridad fue también muy notable, se observó hasta el este, hasta Falmouth, y al oeste, hasta la parte más lejana del estado de Connecticut y la ciudad de Albany. Hacia el sur fue observada a lo largo de toda la costa y por el norte, por supuesto, donde venían las colonias americanas, escribe Guillermo Gordon. Todos estos son documentos históricos del tiempo en que ocurrió este acontecimiento. Y la profunda oscuridad fue seguida por esta aparición de la luna como sangre. Y un testigo ocular de la escena dice, no pude sustraerme en aquel momento a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubieran quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiesen dejado de existir, las ideas no podrían haber sido más intensas. ¿Saben qué? Nosotros que vivimos en la ciudad no entendemos lo que es la oscuridad, ¿no?
porque en nuestra oscuridad están las bombillas de la calle, qué sé yo, ¿no? Cuando uno va al campo y está en el campo, en la soledad del campo, por ejemplo, ¿no? Uno ve lo que es la oscuridad. Pero en la oscuridad, por ejemplo, del campo, uno mira hacia arriba y ve totalmente la Vía Láctea de manera hermosa, incluso así como si fuera un riachuelo, digamos. Es impresionante. Yo digo, si eso se quitara, no se vería nada, nada. O sea, la oscuridad impenetrable. Otro acontecimiento que fue señalado, además del día oscuro y la luna en sangre, fue la caída de las estrellas. La caída de las estrellas es la caída de estrellas fugaces. Es un acontecimiento que ocurre cada 33 años aproximadamente y se llama la lluvia de Leónidas. Pero la lluvia de Leónidas del 13 de noviembre de 1833 fue única, no solamente por la dimensión que tuvo, sino por la característica de la lluvia de meteoritos. Es interesante porque este, los, eh, los documentos de la NASA señalan que fue la lluvia de meteoros más grande, la lluvia de Leónidas, y ocurrió el 13 de noviembre de 1833 con una cantidad de 200.000 meteoros por hora. Quiero que ustedes imaginen, 200.000 meteoros por hora. O sea, eso quiere decir que si yo estoy ahí en esa noche, están cayendo, digamos, a ver, digamos que unos 13.000 o no, o 1.600 euros por minuto. Es una cosa tremenda. O sea, es impresionante la cantidad de estos este, que caían, ¿no? Entonces, la gente tenía que entender que esto era una cosa eh, diferente, totalmente distinta. Pero además sucedía una cosa que era extraña. Y ustedes ven las figuras que aparecen a la derecha, representan más o menos lo que ocurrió en el tiempo. La caída de los meteoros aparecía de un solo lugar, todos parecían proceder de un solo punto en el horizonte, y a partir de ahí caían hacia los lados. Entonces fue una lluvia especial. Un escritor dice que por cerca de 4 horas el cielo parecía estar en llamas. Quiero que noten lo que quieren decir las personas cuando narran esto. La sierva del Señor, cuando narra esto, cita y dice que esta profecía se cumplió de modo sorprendente en esa fecha y fue un espectáculo, dice que dilatado y admirable, sobre todos los Estados Unidos, o sea, cayó sobre todos los Estados Unidos. Era impresionante esta lluvia. Y dice, desde las 2 de la madrugada hasta la plena caída del día, dice que apenas la aparición del sol en todo ese esplendor pudo acabar con el espectáculo, porque seguían cayendo y cayendo y cayendo y cayendo esta cantidad de meteoros. Y algunos narran, dicen, en verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Imagínense, digo que ustedes se imaginen, ¿no? 13.000 estos cayendo simultáneamente, ¿no? Al mismo tiempo, por minuto. O sea, es una cosa bárbara. Eh, pero una de las cosas interesantes es que en un escrito del Journal of Commerce de Nueva York, digamos un artículo de comercio de Estados Unidos, de Nueva York, dijo, ¿no? Supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Porque cuando se habla en el Apocalipsis sobre esto, dice que las estrellas caerían como caen los higos de una higuera cuando es sacudida por gran viento. Tenían que caer en un solo punto y caer en parábolas hacia afuera. De manera que no hay forma de explicar con una lluvia helónica, porque una lluvia helónica normalmente las estrellas caerían así, cruzarían el espacio, de un solo lado, pero cruzarían el espacio. Pero aquí aparecían desde el centro y caían como si entraran por un tubo. Eh, y por eso es cuando Jesús dijo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, eran estas señales las que nosotros teníamos que ver. Pero también Juan dice que habrían esta señal, sería que cayeran como la higuera sacudida por el viento. Pero había un acontecimiento más, que sería un gran terremoto. Y en realidad este acontecimiento iba a ocurrir antes de los anteriores.
Y este acontecimiento, ese gran terremoto de Lisboa, ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Quiero que noten lo que dice. Dice que cubrió una extensión de por lo menos 6,5 millones de kilómetros. Eso es, digamos, 15 veces el tamaño de España. ¿Okay? Para tener una idea. ¿Okay? O 5 veces el Perú, en dimensión. ¿Okay? Por ejemplo, en Marruecos, que ustedes saben, cruzando en África, cruzando el mar Mediterráneo, 10.000 habitantes perdieron la vida, ¿no? Y algunas ciudades fueron tragadas por la tierra, totalmente. No ha habido nada parecido a este terremoto, según los estudiosos, fue de rango 9 en la escala de Richter. O sea, nosotros nos están hablando, atemorizándonos acá en Perú, de que si viene uno de rango 8 se cae en el 80% de la casa del Perú. Bueno, este es 9. 9. ¿No? En Apocalipsis 6, 12 y 13, Juan dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sur se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí está la secuencia de los 4 acontecimientos. El terremoto, el día oscuro, la luna en sangre y las estrellas del cielo. Todo ocurrió entre 1755 y 1833. Quiero que noten que todos esos tiempos están alrededor de 1798, que es el fin del, el inicio del tiempo del fin. ¿Vale? Pero además de esto, fíjense, por ejemplo, no sé si ustedes ven el gráfico que está a la derecha en su pantalla, ahí está las dimensiones que tuvo el terremoto de Lisboa. Ustedes pueden ver cómo las olas del terremoto, todo el tsunami que generó el terremoto, no solamente llegó hasta el sur del África, el sur de Sudamérica, sino que las ondas dieron la vuelta y movieron al resto del, digamos, esto sería el Atlántico, movieron el Pacífico por el otro lado. O sea, mira la dimensión brutal de este evento tan impresionante. Ocurrió entre las 9:30 y las 19:40 horas del 1 de noviembre y probablemente causó la muerte entre 60 y 100.000 personas. Y hubo un maremoto y después un incendio y la ciudad quedó virtualmente destruida. Todavía hay algunos templos como una catedral de Lisboa que nunca fue reconstruida y ha quedado como una muestra de cómo quedó en ese momento el terremoto. Pero los estudiosos, por ejemplo, señalan de que este terremoto de Lisboa permitió un avance en el desarrollo de la sismología, ¿no? Moderna, porque fue tan impresionante que fue estudiada durante años por muchísimos estudiosos. Y Elena White narra que el cumplimiento de esta profecía en 1755 se sintió en el más espantoso terremoto que se ha registrado. No hay un terremoto de estas dimensiones hasta ahora. Y ella dice, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América, se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las Islas Maderas, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña y Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Eso es 8 veces el tamaño del Perú, ¿no? Y gran parte de Argel fue destruida. Un pueblo de 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Imagínense un pueblo de 10.000 habitantes tragado por la tierra. Algunas de las montañas más importantes fueron sacudidas de estos cimientos. Algunas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de modo asombroso. Eso dice Sir Carlos Lyell, Principio de Geología. Lyell es un estudioso de la geología, es uno de los más brillantes geólogos que ha existido, y él habla sobre el terremoto de manera impresionante. Dice que en Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, inmediatamente una violenta sacudida arribó a la menor parte de la ciudad. Dice que fue como un trueno debajo de la ciudad. Ya.
Mire, nosotros acá en el Perú hemos tenido terremotos, ¿no es cierto? Yo nunca he sentido un trueno de afuera, nunca he sentido. ¿Cómo tiene que haber sido esto para que se sintiera un trueno debajo? Y dice que mucha gente huyó al muelle, que había sido recién construido, el muelle se hundió y toda la gente desapareció. Eh, Se hundieron iglesias, la gente corría enloquecida a las iglesias y las iglesias se caían a pedazos encima de toda la gente. Fue terrible, ¿no? Este, un acontecimiento que sinceramente parece impresionante, pero el Señor quería mostrarnos de que estos acontecimientos ocurrían en un periodo determinado para mostrarnos que estas señales el hombre no las puede ocultar. Pero noten que además en Apocalipsis 11:18 dice, se irán las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y nosotros sabemos cómo la tierra está siendo destruida. Es un tema que hablaremos también en su oportunidad. Señales en el mundo político, la guerra, por ejemplo, una de las señales más terribles de este tiempo. El Señor nos dijo que íbamos a oír rumores, guerras y rumores de guerras, pero también nos dijo que esto no es el fin, que no se va a acabar como una guerra, no es el fin de la guerra. Nosotros no hemos sido testigos por ejemplo, los que estamos acá hemos sido testigos de las guerras mundiales, ¿no? Mi padre sí lo fue, este, y nos contaba cómo esto ocurrió, digamos, ¿no? O las cosas que ocurrieron en ese tiempo, pero nosotros hemos visto que la guerra parece ser una característica en esos tiempos más que nunca. La Primera Guerra Mundial ocurrió entre 1914 y 1918, más o menos 60 millones de 60 millones de europeos, 70 millones de militares fueron incluidos en esta guerra. Imagínense ustedes, ¿no? Una guerra de 70 millones de hombres peleando entre ellos. Una barbaridad, ¿verdad? El resultado fue 1,4 millones de muertos solamente en Francia, donde desapareció el 10% de la población masculina en Francia. Se calcula que el total de muertos fue algo así como 6 millones, si no recuerdo mal. La Segunda Guerra Mundial, porque cuando se ocurrió la primera, la gente dijo no puede ocurrir otra guerra, pero ocurrió otra guerra en 1939, 1945, la Segunda Guerra Mundial. Esta vez se movilizaron 100 millones de soldados. Hubieron dos alianzas militares, los aliados y la potencia del eje. Una guerra total, se considera, ¿no? Y fue marcado por la muerte de civiles, terrible, por ejemplo, el holocausto judío, ¿no? 6 millones de muertos, por lo menos. Pero se calcula que hubieron entre 50 y 70 millones de víctimas. Una barbaridad. Claro, no todos eran soldados, muchísimos fueron civiles que participaban en la guerra. La guerra de Corea se inició cuando yo nacía, entre 1950 y 1953. Esta guerra partió de esta pequeña nación en dos partes que hasta ahora existen, pero increíblemente en ese pequeño territorio, quiero que ustedes noten que Corea del Sur es el tamaño de Arequipa, para que tengan una idea. Corea del Norte es otro tanto, o sea, es el tamaño de ese país. Pero allí, Corea del Norte tuvo casi 1,5 millones de muertos. 1,5 millones de muertos, creo que ustedes noten la barbaridad. Además de otros 2,5 millones de civiles. 5 millones quedaron sin hogar. Una guerra de 3 años. Espantosa, terrible, ¿no? Y la gente decía, no, y es que ya no pueden haber más guerras, pero vino la guerra de Vietnam en los 60, ¿no? 64, 75. Ha sido una guerra espantosa, entre 3,8 y 5,7 millones de personas murieron. O sea, es increíble, o sea, en nuestro mundo, y saben que la guerra para muchos es un sufrimiento, para otros es un negocio. Una vez vamos a hablar, el próximo jueves hablaremos algo del negocio de la guerra.
Pero esta es la realidad. O sea, la guerra es una continuidad. Nosotros sabemos, porque ahorita hay otra guerra. Y hace unos meses había otras, ¿sí? Hace unos años otras. ¿Sí? Y la guerra sigue. La guerra, por ejemplo, de Vietnam incluyó a países como Camboya y Laos, ¿no? Solamente en Camboya 600.000 civiles murieron por los bombardeos norteamericanos. Una cosa espantosa. 600.000 civiles. ¿Ya? Eh, y bueno, no hay que hablar todavía de lo que ha pasado a comienzos del siglo XIX, o comienzos del siglo XX, perdón, con digamos, con la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, con millones de muertos condenados, o la Revolución Cultural China bajo Mao Zedong, millones de muertos también. Algunos calculan que 30 o 40 millones de personas murieron en la Revolución este, China, además de las violaciones de derechos humanos, de las mujeres, los niños, el desplazamiento de los migrantes, la pobreza, la hambruna. Todo esto es una cosa espantosa, pero esa es la señal de nuestro tiempo, ese es el mundo en que vivimos. ¿Saben qué? El mundo en el que vivimos no es el mundo de la Champions League, no es el mundo de cuando canta, no sé, Jennifer López, ese no es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que estamos nosotros. Este es el mundo en el que tenemos que darle mensaje. Fíjense, no hablaba nada, por ejemplo, de Yugoslavia. En Yugoslavia hubo limpiezas étnicas. Miles de personas asesinadas brutalmente solamente por tener una etnia específica. Y es interesante saber que quienes dirigían las matanzas eran sacerdotes católicos romanos. Impresionante. Pero el Señor nos dijo, esto no es el fin. O sea, la señal de la guerra iba a estar delante de nosotros, pero no era el fin. Uno cuando lee la historia, por ejemplo, lee las guerras que se hicieron antes, ¿no? Pero algunos estudiosos han dicho, solamente los que murieron en las dos primeras guerras mundiales son más de las personas que murieron en todas las guerras anteriores durante toda la existencia del mundo. Pero el Señor les dijo, es necesario que suceda esto, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Y cuando veáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero también habría señales en la sociedad. Si echamos a una mirada a la sociedad nuestra, cuando decían los apóstoles, ¿no? Que habrá en los tiempos finales hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Es una descripción perfecta de nuestra sociedad hedonista de hoy. La sociedad lo que quiere es disfrutar. La felicidad consiste en gratificar los sentidos. La felicidad no consiste en hacer feliz a otros, sino en feliz yo. ¿Mm? Y además, la apariencia de piedad. Si usted le pregunta a las personas si creen en Dios, la mayoría de personas dicen sí, tienen apariencia de piedad. Segundo Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Hay muchachos que en España, por ejemplo, se dedicaban a matar a la gente que estaba en las calles, a los sin techo, como llaman allá. Les echaban gasolina y los prendían. Imagínense eso. ¿Ya? Yo no puedo entender cómo alguien puede hacer eso. Es que no me cabe en la mente. Pero esos muchachos disfrutaban haciendo. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amores de deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esto, a estos delitos.
Pero a causa de eso, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Y quiénes somos los muchos? Nosotros. A causa de eso, y a causa de ver tanta maldad, el amor nuestro se va a enfriar. Entonces ya no van a preocupar los demás, sino yo mismo. Pero cuando el efecto no es en ellos, si ellos no tienen amor, ¿qué se va a enfriar si no tienen? Cuando el Señor dice, a través del apóstol, que el amor de muchos se enfriará, es el amor nuestro, de los cristianos, que nos volvemos insensibles frente al dolor de otros. Por eso es que tenemos que separar, ¿no? Está hablando de cómo es el mundo, pero me está diciendo a ti si te va a enfriar el corazón. No te va a preocupar las demás personas. No vas a ser sensible al dolor ajeno. Una de las cosas que más se ha perdido, evidentemente, es el respeto por las cosas sagradas, por el nombre de Dios. ¿Qué dice la inspiración sobre esto? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus rasgos concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la mujer de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como al principio de la creación. De los burladores, nada va a ocurrir, todo es igual. Yo, ¿sabe qué? Cuando yo estudio de vez en cuando estas cifras, ¿no? Y las cifras me parecen impresionantes, ¿no? La injusticia social ha alcanzado niveles increíbles. Algunos estudios sostienen que solamente el 10% de los habitantes del planeta viven con lo que podríamos llamar comodidad. O sea, no digo ser rico, solamente tener lo suficiente para comer, vivir y estudiar. O sea, el 10% del planeta. O sea, el otro 90% no le alcanza para todo. Dicen, mientras que más de 5.4 billones no tienen lo suficiente. O sea, el 75% de la población no tiene lo suficiente. Un estudio dice que el 1% de los norteamericanos, el 1%, poseen casi el 62% de la riqueza de ese país. O sea, el 1% de los norteamericanos es dueño del 62% de la riqueza. Y el 80% más bajo vive con el 1.2%. Es impresionante. O sea, la inequidad es una cosa brutal. Estamos hablando de los Estados Unidos. ¿Cómo será en el Perú? ¿Cómo será en el Brasil también? Este mismo estudio dice que la fortuna de unas 350 personas en el mundo equivale a la riqueza sumada del 45% más pobres del mundo. O sea, 350 personas ganan más que el 45% de los países más pobres. El 45% más pobres, o sea, son 200 países en el mundo. O sea, esas 350 personas tienen más dinero que, digamos que 90 países. Los 90 países más pobres. Es una cosa increíble. 350 personas. 350 personas. Un estudio dice que 2 billones de personas viven con menos de $2 por día. 8 soles por día. ¿Qué haría usted, hermano, con 8 soles por día? 2 billones de personas viven con menos de $2 por día. El Boston Consulting Group, que todos conocemos, uno de los grandes estudiosos del mundo, dice que el 1% de todas las familias del mundo son poseedores de más del 35% de la riqueza del planeta. Ustedes saben que Bill Gates está comprando tierras en los Estados Unidos. ¿Cuánto se va a convertir en el granjero más rico del mundo? El granjero. Pero a ellos el Señor les dice esto en Santiago 5, del 1 al 5. Vamos ahora, ricos, a aullar, llorad y a llorar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla, vuestra oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará en todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, y el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores, los que dan cegados, entraban en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza.
Otra cosa de nuestro tiempo es el tema del sexo. Ya, el sexo parece mancharlo todo. En estos tiempos, la lujuria, la promiscuidad, la homosexualidad. Fíjense, si en los 60 los hippies ya se fueron al lado, digamos, de la promiscuidad, la homosexualidad ha creado un acontecimiento aún más perverso, más sucio, ¿no? Porque no solamente involucraba a personas adultas, sino a los niños. Eh, En Europa, en una de las marchas de Europride, o sea, del orgullo gay, yo no sé por qué le llaman orgullo, no sé qué pasa, ¿no? Pero reunió a más de 2 millones de personas. Eh, Algunos dicen que, este, eh, y me parece exagerado, dice que son el 10% de la población. No creo que sea tanto, pero tienen seguramente mucho más atención que las personas que son heterosexuales. En algunos países ya se permite el matrimonio homosexual, se está permitiendo a estas parejas, entre comillas, la adopción de niños, de los cuales se pervierte en el corazón de estos pequeños, ¿no? Este, Voy a hablar seguramente más de esto cuando hable del tema del matrimonio y la homosexualidad, pero también es cierto de que el tema del amor libre, el tema del amor entre hombres y hombres y mujeres, el tema de los hombres, hay todo un movimiento en Europa, ¿no? En los lugares más ricos del planeta. El título de su tema es El amor por los niños. Y no se refiere a amar a los niños para darles educación o eso, sino ya saben a qué me estoy refiriendo. Impresionante. Y en los países se está rebajando la edad nubil, que se llama. Se le da a que una niña o un niño puede casarse. Ya en algunos lados de Europa está en 12 años. Imagínense eso. Claro, si nosotros hablamos de estos temas, somos unos dinosaurios, somos unos homófobos, ¿no? O unos transfóbicos, como le llaman ahora. Pero todo esto fue anticipado por la palabra de Dios en Romanos 1. El Señor dice que los entregó a pasiones vergonzosas, y que los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro. Y las mujeres también ocurrió lo mismo. Y entonces dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios de leal. Dice, quienes habiendo entendido, mira, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. O sea, no es solamente que la gente sabe que esto está mal, sino que sigue adelante, no le importa. Por eso es que el Señor dijo que será como en los días de Sodoma. Y no se equivocó para nada. En realidad creo que estamos peor que Sodoma. Y habrán señales en el mundo religioso también. Eh, Sabemos que vendrá la segunda venida. Y vivimos en un mundo aparentemente religioso. Porque las religiones, por ejemplo, paganas de Oriente han penetrado en el mundo occidental. El budismo, el islam. El otro día se produjo una marcha, por ejemplo, en Inglaterra, y ustedes la ven, piensan que es una marcha en algún país musulmán. Pero hay ahora tantos musulmanes en Europa, y además tienen más hijos que el promedio de los europeos, y por lo tanto algunos consideran que en 50 años lo más probable es que Europa sea musulmana, en su mayoría. Y sean los musulmanes los que elijan presidente en, los Estados, en Europa. Impresionante lo que está haciendo. Pero hay cosas como las apariciones de ángeles, las apariciones marianas, de las que hablaremos el próximo jueves también. Se habla de la adoración de la tierra, la madre tierra, ¿no? La ecología. Entonces se nos habla de la tierra como si fuera un ser viviente. No sé si ustedes han escuchado, ¿no?, estas cosas que se dicen, ¿no? Y la gente piensa que esto tiene un rasgo de espiritualidad, ¿no? Está por otro lado el yoga, que muchos cristianos no tienen idea
que el yoga es un proceso de adoración a dioses paganos. Que a veces envían a sus hijos o van ellos mismos a las sesiones de yoga, practican yoga sin tener idea, porque es una barbaridad. Pero, por ejemplo, hay hombres como Jung Myung Moon un surcoreano que ha formado una iglesia en Surcorea, una iglesia enorme, además, dicho sea de paso, que se considera él una encarnación de Jesucristo. Él dice que la vez pasada Jesucristo vino pobre, ¿no? Ahora él ha venido rico. Y tiene un credo cristiano y enseñanzas espiritualistas, es una mixtura ahí rarísima. Pero él dice que es el Mesías, él dice que es el Padre verdadero, asume el papel de Jesús. Y en realidad está investigado, por ejemplo, en Estados Unidos como explotación de la fe, pero tienen millones de seguidores. Y practica estos matrimonios masivos, así como miles de personas se casan bajo su. Yo me acuerdo cuando en los 70 apareció el Guru Maharaj, que vino acá al Perú, me acuerdo, un gordito hindú que decía que era la encarnación de Cristo también. Claro, ya con el tiempo ya no es un jovencito, es un hombre, pero sigue sosteniendo a cuerpo rey por sus seguidores, ¿no? Pero el Señor Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y es cierto. Pero habrán falsos profetas también. Fíjense, si la Biblia dice que habrá falsos profetas, es porque habrá verdaderos también. Porque en estos tiempos habrá profetas verdaderos. Pero nos dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos también. Por eso es que el Señor se preocupa tanto decir, mirad que nadie os engañe. Y entonces nos dijo que no vayan a ser que nosotros, alguien nos diga, mira, el Señor se ha manifestado y aparecido en Huacho, y nosotros vayamos corriendo a Huacho. No. El Señor dice, entonces si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, allá, no les creáis. Se levantarán falsos Cristos y falsos. Y fíjense, hay acontecimientos, y con esto nos vamos acercando al final de lo que estamos queriendo hacer hoy día. Hay acontecimientos como estos que son anteriores, que han pasado hace tiempo, ¿no? Y que nos ayudan a entender, y son cosas que vienen ocurriendo. Yo lo comparo al sonido de un neumático chirriando en el pavimento, nos da una señal de alerta, ¿no? De repente para lo que vamos a hacer que es tardía, pero cuando diga algún carro está a punto de estrellarse o lo que sea. Pero todas estas señales nos están mostrando cosas que están ocurriendo, que nosotros vemos delante de nuestros ojos, y que debemos ser estimulados a estudiarlas, a analizarlas. Pero también debemos saber que vamos a ser perseguidos. Por eso que el Señor dijo a través de Pablo a Timoteo, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Cuando la iglesia realmente dé el mensaje, la iglesia será perseguida. Elena de Juárez dice que si no somos perseguidos hoy, es porque no estamos dando el mensaje. Tan sencillo como es. Si no somos perseguidos, es porque no estamos dando el mensaje. Pero el Señor nos dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y la persecución no va a ser realizada por ateos, comunistas o semejantes, ¿no? No van a ser masones como la gente piensa, no. Los verdaderos perseguidores de los cristianos van a ser cristianos, nuestros parientes cercanos, nuestros amigos, las personas que nos conocen. San Lucas capítulo 21, versículos 12 y 19. Usted anote este pasaje, léalo, y vuelva a leer, y vuelva a leer. Dice, pero antes de que todas estas cosas os echarán mano. Antes de todas estas cosas. O sea, antes de que el Señor venga. Os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Antes de que el Señor venga. Esto no es después del fin del tiempo de gracia. Y esto será ocasión de dar testimonio. O sea, si el testimonio voy a darlo es porque alguien se puede salvar.
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero en un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaré vuestras almas. Y este pasaje de San Juan 16, a 2 a 13 que siempre me impresionó. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. No a cualquier Dios, a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre. Serán cristianos, pero no conocen a Dios. Pero también me dice que este evangelio será predicado en todo el mundo y vendrá el fin entonces. Entonces es mi deber como cristiano predicar este mensaje y que llegue a todo el mundo. Por eso, como ya les he mencionado a algunos de ustedes, yo escribo, porque estoy llegando por lo menos a unas, yo calculo que unas, no sé, 10.000 personas por mes, no sé. De manera que yo no llegaría jamás. Si le toco la puerta a mi vecino, al chico de la esquina, o le regalo un libro al chico que me lavó el carro hoy día, no. Tengo que llegar a miles de personas, tenemos que llegar a miles de personas. Y esto de acá se lo dejo como una antesala de lo que vamos a ver el próximo jueves. La Biblia habla de una gran tribulación. Dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo quiero que noten que la Biblia está hablando de una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo. O sea, miren todo lo que ha habido la peste negra en la época, por ejemplo, de Europa, donde murieron millones de personas con la peste negra, con la peste bubónica después. No ha habido acontecimientos como el incendio de Londres, nada de eso ni se parece. Las guerras mundiales tampoco se parece. 60 millones de muertos tampoco se parece. Esta tribulación no ha habido nunca desde el principio del mundo hasta ahora. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso es que el Señor dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es lo máximo, es la cúspide. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y cuando uno lee Lucas, capítulo 21, versículo 25, a la última parte, mire lo que dice. En la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué significa que la gente esté confundida a causa del bramido del mar y de las olas? San Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos conmovidas. Las potencias de los cielos conmovidas. ¿Cuáles son las potencias de los cielos? ¿Qué tiene que ocurrir para que esto sea una situación emocional donde los hombres, está hablando de la humanidad, no está hablando de un lugar, cuando hay una inundación no sé, pues, en Tailandia, yo ni me entero si no fuera por las noticias. Para que todo el mundo esté desfalleciendo, ¿qué tiene que ocurrir? De ahí lo voy a dejar porque eso lo vamos a tratar el próximo. Pues yo estoy dispuesto a responder sus preguntas si usted tiene deseo de hacerlo. En este momento damos el paso a las preguntas que tengamos a hacer sobre las señales de la segunda venida de Jesús, después de esta interesante presentación de nuestro hermano Federico Salvador. Creo que ha abordado en una forma bastante completa, ¿no?, las señales, ¿no?, que se ha leído en estos capítulos. Por lo tanto, también quisiéramos que ustedes puedan participar. Vemos aquí una mano levantada, nuestro hermano Rolando Tello.
Adelante, hermano Rolando. Todo buenas noches, hermanos. Federico, nosotros debemos entender que el capítulo 24 de Mateo es una sucesión de eventos de manera secuencial, ¿no? Porque siempre hay la palabra y después de esto, y después de esto, y después de esto, ¿no? O sea que no es algo que está concatenado, es algo que está concatenado y es consecuente una con otra. Y después de una cosa sucederá lo siguiente y después esto sucederá lo siguiente. ¿No es cierto? Así se debe entender, ¿no es cierto? Ya, ahora, hay una parte que dice, ¿no? Y cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin de estas cosas. Si Mateo 24 narra la serie de acontecimientos o de señales que anuncian la segunda venida de Cristo, en qué momento este es como el huracán, ¿no? Que en el huracán está, en la periferia del huracán están todos los vientos y haciendo destrozos, pero en el centro no hay problema, porque en el centro del huracán no hay problema, no tiene nada. Entonces, yo veo estas cosas así. Mateo 24 es la descripción del huracán, pero hay una parte de la Biblia que dice, pero cuando todos digan paz y seguridad, vendrá el fin, ¿no? Vendrá arrepentida, ¿no? Como los dolores de parto de las mujeres que estén embarazadas. Entonces, ¿en qué momento se produciría este hueco, ¿no? O este ojo del huracán, como para que la gente pueda decir, hay paz y seguridad? No sé si soy claro. A ver, nosotros vamos a tratar bastante más este tema cuando veamos la segunda parte, ¿no? Pero quiero que noten que yo he mencionado una cosa, ¿no? Que el Señor nos ha ido advirtiendo a través de todas estas señales, las estelares, por ejemplo, desde 1755, ¿no? Hasta 1833. Las profecías, por ejemplo, nosotros estudiaremos alguna vez también sobre el ascenso y la caída de los grandes reinos, por ejemplo, ¿no? Y todos apuntando siempre a la misma época, siempre a finales del siglo XVIII, ¿no? Y comienzo del XIX. Siempre todo nos lleva hasta ese punto es como si todo convergiera en ese lugar. Pero así como es importante todas estas señales que ya pasaron y ya atravesaron, más todas las que nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos. ¿Qué estamos viendo delante de nuestros ojos? Estamos viendo las guerras mundiales, ¿no? Estamos viendo las guerras que siguen y siguen, y además siguen por intereses. ¿Por qué siendo la guerra del Golfo? Se dijo que Saddam Hussein tenía armas químicas y qué sé yo, pero la guerra del Golfo fue una guerra del petróleo, por tener el petróleo, con todo el petróleo, nada más. Fue una guerra comercial, y nada más que eso. Bueno. Entonces vivimos en una época en la que vemos estas cosas y están delante de nosotros, están mostrando. Pero hay un conjunto de acontecimientos que van a ocurrir en el último tramito, antes de que el tiempo de gracia termine. Y esos son los que vamos a hablar la otra semana. Esos acontecimientos en el último tramito. Porque esos acontecimientos del último tramo, todavía hay oportunidad de salvación. Y por eso es que yo insisto muchas veces en que nosotros ya tenemos que dar un mensaje de alerta de las cosas que van a ocurrir. No debemos concentrarnos únicamente en dar estudios bíblicos. Fíjense, ustedes saben, la mayoría de ustedes saben que yo tengo un grupo de estudios bíblicos los viernes de noche. Tengo otra pareja con la que estamos estudiando normalmente los lunes, pero a veces los martes. De manera que estudiamos estudios bíblicos para que personas finalmente se bauticen. Pero para mí ese no es el objetivo central. Para mí el objetivo central son las millones de personas a las que tengo que alertarle que esto se está acabando, que este mundo se agota, que todo esto termina. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que presentar delante del mundo para que cuando ocurra la gente diga, esto es lo que me dijo Pedro, o me dijo María, o mi primo, o mi hermano, o mi vecino, y tenga oportunidad de salvación. Es una de las cosas que vamos a tener que hablar, digamos, probablemente en esta otra semana, y cuando veamos otros temas proféticos también, ¿no?
No, eso responde lo que me decías, ¿no? Yo veo acá también que hay una comunicación en un chat que ha escrito Antonio Osorio Santoyo. Voy a leerlo porque me parece muy interesante lo que él dice. Dice, el ser humano es eminentemente espiritual. Por ejemplo, en nuestro país se desarrolló la oración al dios Inti en el tiempo de los incas, en el imperio de los incas. Pero nosotros tenemos el privilegio de conocer al Señor Jesús, dice. Y creo sinceramente que este conocimiento nos da mucho privilegio, pero también mucha responsabilidad, totalmente de acuerdo. Viví, dice, varios años en Europa y lamento decir que los que más se preocupaban por los derechos civiles y problemas diarios de los inmigrantes eran los comunistas y no nuestros hermanos de iglesia. También estoy de acuerdo. Soy adventista de toda la vida y pienso ir al descanso en la fe del mensaje de los 3 ángeles, pero no me siento superior a los que tienen otras creencias. Somos responsables porque somos cartas abiertas, dice ahí, como dice el hermano Federico. Si no somos criticados o hasta perseguidos es porque nos estamos acostumbrando a la sociedad. Y si predicamos la verdad seremos criticados por lo menos. Es cierto, hermano Antonio, lo que dice es totalmente cierto. Fíjense, cuando yo decía hace un ratito, cuando dice, por haber multiplicado la maldad, el amor del mucho se enfriará, el amor del que se habla ahí es de nosotros, de los que queremos ser salvos. Porque no habla del otro, no habla de los que están afuera, es amor este rato que está frío. ¿Por qué habla el Señor de eso? Porque me está diciendo, ¿sabes qué? Cuando todas estas cosas ocurren, que a ti no se te enfríe el corazón para ayudar al que está al costado. Eso es lo que me está diciendo. Él se preocupa por mí, para que mi corazón no se enfríe, para que mi amor no se enfríe con todo lo que está pasando. Y a veces, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, ¿no? A veces uno encuentra una persona que en la esquina que te pide, no tengo para comer, ni sí. Y a veces nosotros, mi esposa decimos, y si nos ha engañado, ¿no? No es verdad. Pero ¿saben qué? El problema es de él, o de ella, no es mío. Yo me acuerdo todavía, es como si fuera hoy día, ¿no? Yo estaba, cuando vivía todavía en San Miguel, tenía 25 años, creo. Ya tocaron a las 3 de la mañana, me tocaron la ventana de la cocina, pero fuerte, ¿no? Me asusté y fui hasta la ventana y vi una persona que me hacía señas de afuera, medianoche, todo 3 de la mañana. ¿No? Abrí la ventana para escucharlo y me dice, por favor, deme, que no tengo para esto, mi hija está así. Yo agarré y le di lo que tenía en ese momento. Y mi esposa le dice, te he engañado. Y si no me engañaba, y de los hijos. ¿Sabes que nuestro amor no puede enfriarse? Por eso que el Señor dice, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Lo que dice el hermano Antonio es, ¿saben que esto no significa, por si acaso, no significa que no debemos ser los paladines de las causas sociales perdidas? Ese no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. ¿Okay? Pero yo no quisiera dejar a nadie que esté teniendo hambre sin darle algo de comer. No quiero pasar. ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que me vaya a meter a defender los derechos civiles y a hacer una marcha, porque ese no es nuestro derecho, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es anunciar que el Señor Jesús viene. Esa es nuestra tarea. Pero que eso no debe insensibilizarnos con los problemas que la gente tiene, ¿no? Y tenemos que mantenernos firmes y además saber lo que va a ocurrir, porque estando seguros de lo que va a ocurrir, entonces nosotros vamos a poder dar el mensaje firme a los que lo necesitan, ¿no? Gracias, hermano Federico. Tenemos también una persona que ha levantado la mano, la hermana Liliana. Adelante, hermana Liliana, con su pregunta. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Federico. Yo soy nueva en la iglesia adventista, tengo recién 3 años, pero estoy feliz de pertenecer a esta iglesia. De verdad, mi hijo y yo estamos muy contentos. Estoy aprendiendo con lo que usted nos está enseñando, pero tengo una pregunta respecto a las señales que se han dado del terremoto y las lluvias de estrellas. ¿Por qué pensar que esas son las señales
que ya se dieron en esa época, porque han pasado 200 años. ¿Por qué no pensar de que se van a dar recién esas señales? Eso es lo que yo digo, no sé, han pasado 200 años. Sabemos que todas las cosas se están dando de acuerdo a lo que dice la palabra en los últimos tiempos, ¿no? Como las épocas de Noé y como usted dijo, hasta peor. Pero esa parte de la lluvia de estrellas, yo me imaginaba que iba a suceder poquito antes de la venida de Jesús, nada más. Y ya vemos que han pasado 200 años. ¿Me podría explicar eso, por favor? ¿Cómo no? A ver, fíjense, cuando Elena de White escribe, digamos en las finales del siglo XIX, de los mediados para adelante, no hay que decir finales, ¿no? Digamos en los 60, 70 de 1800. Ella tiene algunos mensajes que son claves. Ella, por ejemplo, dice que 1844 es la última señal de tiempo. Y eso para mí tiene una enseñanza profunda, muy importante. Lo que me está diciendo es, no va a haber señal de tiempo después de 1844. ¿No? Es decir, no va a haber una repetición. Imaginémonos que, por ejemplo, voy a decir así, imaginemos que nosotros, por ejemplo, ahorita hubiera otra vez otro terremoto así como el de, no sé, de epicentro, cualquier sitio. Entonces yo dije, y ahora tiene que venir la lluvia, o tiene que venir el día oscuro, y pic, aparece el día oscuro. Y después, pic, entonces voy a estar esperando que aparezca ahora la... No, todo eso lo ha dado el Señor antes de 1844. ¿Que empieza qué? El juicio investigador. Y cuando empiece el juicio investigador, el siguiente acontecimiento es que el Señor suelte el incensario. Y ya no hay otro acontecimiento en medio. Todas estas cosas que no estamos viendo son cosas que el Señor nos dijo, mire, esto pasará, pero no es el fin. Va a ocurrir esto, pero no es el fin. Habrá terremotos y esto, pero no es el fin. Dios nos dice todo eso. Entonces el propósito de Dios es que estos acontecimientos ocurrieran cuando estaba por empezar el fin del tiempo, o el comienzo del tiempo del mismo, ¿no? Que es 1798, que está marcado proféticamente del año 538 al año 1798. Entonces ustedes ven, el terremoto empieza antes de 1798 y las otras tres señales después, pero todas antes de 1844. Entonces el propósito de Dios es decirle, ¿sabes qué? Acá están todas las señales que yo te he llegado antes de que empiece el último tiempo, que es el tiempo del juicio investigador. Y como ya ese tiempo empezó, lo único que queda que yo sepa que tengo que hacer es será predicar el Evangelio en todo el mundo y entonces me vendrá el fin. Nada más, es lo único que falta. ¿Se dan cuenta? Porque ya estamos en la séptima iglesia, estamos en la sexta trompeta, la séptima es la segunda venida, ¿no? Estamos en el séptimo sello, ya no hay más sellos. Entonces, simplemente el Señor me dice, ya no hay más señales, no hay más señales. Entonces, por eso yo creo que los que están pensando, y a veces lo expresan, de que esto se repetirá otra vez, lo que nos están haciendo es metiendo en la cabeza la idea de que otra vez tengo que esperar la secuencia. ¿De acuerdo? Y ya no. Porque el Señor dice, después de aquellos días, vendrá esa gran tribulación, la cual nunca hubo. O sea, quiere decir que tengo que esperar otra vez todo esto para que empiece la tribulación. No, ya no hay. Yo creo que ya no hay más. Ya el Señor hizo lo suficiente, pienso yo, para darnos el mensaje de que el tiempo se agota, que ya no tenemos más tiempo. Bueno, ese es mi impresión. Gracias. Gracias, hermano Federico Salvador. Muchas gracias. Veo la mano levantada de Rolando Tello otra vez. Tiene otra pregunta, ¿verdad? Federico, cuando citas el versículo de Mateo 24, y por el aumento de la maldad, del amor de muchos se enfriará, bueno, nosotros ya de manera particular hemos conversado acerca de lo que la palabra maldad significa en realidad, ¿no? Es esto, la palabra anomía, ¿no? Lo que
los que no guardan la ley. Entonces, por el aumento de no guardar la ley de Dios, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, si tú estás situando, y yo lo entiendo así, que el amor de muchos se enfriará, y ese amor de muchos se refiere al amor de muchos de los miembros de la iglesia o de las iglesias cristianas, se va a enfriar por el aumento de la maldad o por el aumento de la burla de la ley de Dios. Entonces, nosotros muchas veces creemos que la maldad es solamente el asesinar, cometer todos aquellos actos que lesan la vida de las personas en sus diferentes formas. Y creemos que eso es lo que es el top de la maldad, de las cosas que se pueden hacer. Pero la Biblia nos enseña que muchos en el tiempo del fin van a ser engañados en cuanto a la esperanza que ellos supuestamente tienen por la recompensa que Dios va a dar a los suyos, ¿no? Pero las doctrinas que se están predicando no los va a llevar precisamente a eso, a ese éxito, sino al fracaso. Entonces, la mayor maldad no va a ser el matar gente, sino es, de alguna manera, matarlos espiritualmente, de manera que no tengan ninguna esperanza cuando venga la gran tribulación, se van a morir de miedo, como ahora mucha gente se muere de miedo por las cosas que suceden. Entonces, pecado no es solamente hacer el mal, sino hacer el bien que sí hacer y no hago, ¿no? Entonces, y muchas veces solamente condenamos a los que hacen el mal, pero no condenamos a aquellos que pudiendo alzar su voz no se manifiestan contra esas acciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo me convierto en cómplice de aquel que hace por ignorancia o a propósito, por conveniencia, las cosas, me convierto en cómplice de él, porque yo sé cómo lo está haciendo y yo me estoy cayendo a la boca que sí sé la verdad. Entonces, si lo voy a llevar, si lo hablo en este momento de manera particular, pero si lo llevo de manera corporativa, no sería que la voz de la iglesia, ¿no? Que la voz de los dirigentes están haciendo que la iglesia no predique lo que debíamos predicar como tú dijiste. Esa es mi pregunta. Yo creo que puedo concordar con lo que tú dices, porque, a ver, yo creo que el Señor no estaba preocupado porque al haberse multiplicado la maldad, el amor de los impíos se enfriará. Porque evidentemente si son impíos es que no hay amor, ¿verdad? O sea, no se está refiriendo al amor de ellos, ¿verdad? Sino que el multiplicarse la maldad, y por ejemplo, ustedes seguramente han sido testigos muchas veces cuando se han predicado en las iglesias, se dice esto, cuando se dice que a veces uno piensa que el que le está pidiendo ayuda, por ejemplo, en realidad es un bandido, entonces ya no le doy porque, ¿no? Y yo también me he cruzado con esos casos, ¿no? Como alguna vez he contado con algunos de ustedes. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, dos cosas de esta lógica, ¿no? La primera es que el Señor no quiere que yo me convierta en una persona insensible con lo que ocurre en el mundo, ¿no? Es decir, como yo tengo abrigo, no me preocupa de que está desabrigado. ¿Ok? Como yo tengo que comer, no me preocupa porque estoy hambre. ¿Ok? Esa sensibilidad no podemos perderla. Como me preocupa aquellas personas que no conocen al Señor y que deberían conocer, ¿no? Que yo debería darles el mensaje, que yo debería darles el mensaje, ¿no? Pero también esto, que se habla a nivel personal, se puede hablar a nivel de la iglesia local, por ejemplo, ¿no? Yo soy de una iglesia, en mi caso, de la iglesia de La Molina.
¿Qué estoy haciendo para que otras personas en la Molina conozcan este mensaje? ¿Qué estoy haciendo para que otros salgan de sus desconocimiento de Dios y adoren al mismo Dios que yo adoro? Y si lo sigo llevando al siguiente nivel, diré, ¿qué están haciendo los presidentes de las asociaciones o misiones y las uniones y la acción general? Entonces, yo creo que para todos nosotros el Señor dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que te enfríe el corazón. Tienes que seguir haciendo esa tarea. Aunque la maldad se multiplique. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos... Yo no sé si ustedes han escuchado lo que la gente dice con tanta frecuencia. Ahora se habla muchísimo, antes nunca se decía. Pero la gente decía, hay que ser políticamente correcto. ¿Han escuchado eso? ¿No? No ser políticamente correcto. Ah, mira, si yo veo que tú estás engañando a tu esposa, qué bien, hermano, que te haga bien. No, no, eso no es políticamente. Eso será políticamente correcto. Pero es impíamente realizado. Yo tendría que decir, ¿sabes qué? No me cuentes esa barbaridad, porque eres un inmundo, engañado a tu mujer. Eso tendría que decirlo. Entonces, nosotros nos callamos y no decimos las cosas que debemos decir. No decimos a la gente, mira, esto no es así. Está mal lo que yo pensaba. El otro día me encontré con un hermano de iglesia que encontré en el velorio de una persona que nos apreciaba muchísimo, me encontré con un hermano de iglesia. Y él me dice, hermano, me dice, tenemos que predicar más sobre ese tema porque me dijo, van a ver tal resurrección y después la otra. Y me dijo, le digo, hermano, perdona, digo, no tengo tiempo ahora para explicarte esto. Pero todo esto que estás diciendo tú está absolutamente equivocado. ¿Qué le voy a decir yo? Qué interesante, un día lo voy a estudiar. No, yo sé que está equivocado. Ni siquiera tengo que revisarlo. Está equivocado. Ya está. ¿Me entiendes? Entonces tengo que decirlo. Y no callarme, no decirme, hermano, qué interesante, mira qué bueno que piensas eso. No, estás equivocado. Bueno, no está en peligro. Tengo que decirle. O sea, yo pienso que ya no tenemos tiempo para no llegar a las personas para la verdad. Tenemos que llegar con la verdad. Cruda, dura y como quiera, pero hay que decir la verdad. ¿Verdad? Y no ser políticamente correctos. Ni como personas, ni como iglesia, ni como organización. ¿No? Gracias, hermano Federico. Vemos otra mano levantada. Hermano Percy Quintanilla. Adelante. No, soy yo, hermano. También, hermana Ya sé, Quintanilla. sí. Buenas noches, hermano. Hermano Federico, una pregunta. En 1844 comienza el juicio investigador, ¿no? Cuando eso va a ser cuando a nosotros el Señor está, nuestro abogado, y está viendo nuestro caso. Vamos a ser pesados y él va a ver nuestro caso porque está llevando ante su padre, ¿no? Y de ahí, hermano, también vamos a ser pesados por iglesias, ¿no? Por iglesias y por miembros esto va a ser para todo el mundo, no, hermano, va a ser solamente para los que están en el Señor, los que son adventistas, ¿sí? A ver. Ya, y la otra pregunta es, como dice Rolando, cuando dice paz y seguridad, ¿ese es el momento cuando el Señor sale ya del lugar santísimo? No, ya, gracias. A ver, la pregunta de Sarita requeriría una explicación mucho más extensa, ¿no? Que nos saldríamos del tema y tomaríamos mucho tiempo. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. El juicio investigador que empieza en 1844 es para aquellos que el Señor entiende han hecho profesión de Señora, no yo, no la gente, no es una opinión.
lo que el Señor piensa que han hecho profesión de fe. Es decir, han aceptado al Señor Jesús como Salvador. Por ejemplo, voy a decirlo también, Lutero. Evidentemente Lutero nunca fue adventista del séptimo día. Pero Lutero hizo profesión de fe. Y Melanchthon, y Juan Hus, y Colampario. En fin, ellos hicieron profesión de fe. Entonces el Señor sabe quiénes son. No tengo yo que definir. Mira, son los adventistas más los metodistas de 1740. No. El Señor sabrá. ¿Okay? Pero esas son las personas a las que les alcanza el juicio investigador. Por eso es que la Biblia dice, el juicio empieza por la casa de Dios. Nada más. Y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío del pecado? Pero ni siquiera es juzgado en este juicio. Ya está perdido. Porque nunca hizo profesión. El Señor Jesús que dice, que me confiese delante de mi Padre que está en los cielos, yo le confesaré. Ajá. Entonces, lo que está diciendo el Señor es solamente el juicio es para aquellos que han hecho profesión. Y lo segundo es que, por eso yo quería separar estos dos temas, porque son muy amplios. Y cuando hablemos de la segunda parte, vamos a ver que hay un conjunto de cosas que van a ocurrir antes de que el Señor venga y antes de que se cierre la puerta de la gracia. Y eso es importante. Porque si algo ocurre después del cierre del tiempo de gracia, ya no habría oportunidad para nadie. Si el Señor suelta el incensario y sale del lugar santísimo de los cielos, ya no hay salvación para nadie más, excepto los que ya están separados. Pero como hay un conjunto de acontecimientos que van a ocurrir en el último cachito de tiempo, voy a decirlo de esta manera, este pedacito de tiempo, ¿no? Antes de que el fin del tiempo de gracia termine, antes de que termine. Entonces ese todavía es un mensaje de oportunidad. Todavía hay oportunidad. Bueno, entonces, las señales de las que vamos a hablar son cosas que nos han sido reveladas, pero que van a ocurrir en el último tiempo, en el último pasito. En eso que yo mencionaba, donde la gente está angustiada, angustia de la gente por la cosa que sobrevendrá. Esa es la última señal. Y todavía hay tiempo para salvar. Muy bien. Creo que hemos sido doblemente bendecidos con las respuestas y el mensaje de esta noche, ¿verdad? Si no hubiera otra pregunta, ¿no? Continuaremos con la parte final de nuestra reunión. Así es, creo que ha sido una noche bastante interesante de aprendizaje, ¿no? Vamos a tener que todavía seguir repasando. Esa es una segunda parte. Creo que valía la espera y valía el trabajo para poder hacerlo en dos partes porque son bastantes detalles dentro de las señales de la segunda venida que nos pueden incluso confundir, incluso a muchos de los que ya estamos en la fe y que estamos ahí avanzando, ¿no? Es por eso que hay que detallarlo, tenemos que entrar a estas reuniones en oración también para poder, porque así como hay dudas quizás básicas por ahí que tenemos que ir aclarando, y bueno, gracias Federico porque nos has hecho repasar, ¿no? Repasar y recordar y aclarar algunas dudas que puedan haber a la luz de la palabra de Dios, que es lo que necesitamos. Bien, en donde estamos vamos a inclinar los rostros para hacer una oración, para despedirnos hasta el siguiente jueves. Padre Santo que estás en nuestros cielos, gracias te damos un día más, un jueves de aprendizaje, un jueves de poder capacitarse, un jueves de poder afianzar nuestra fe en tu segunda venida, Señor. Acompáñanos, cuídanos y protégenos a cada uno de los que estamos acá presentes, a los seres queridos también, a los que también nos han podido conectar y también a los que verán esta repetición en las distintas plataformas que se coloquen.
que esto sea una bendición y que sobre todo esta charla nos lleve, nos acerque más a ti, a poder estudiar más sobre ti y a poder seguir con esa esperanza férrea, esperanza que nos lleve a la patria celestial para algún día estar todos juntos reunidos, Padre. Gracias una vez más, y eso te lo pido y te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hasta el próximo jueves. Bendiciones, hermano.